Siempre que tú tomas la tensión arterial con un monitor, aparece entre paréntesis un tercer valor, además de esa presión arterial sistólica y diastólica, que es la presión arterial media. Tú cuando buscas sobre este tema siempre te aparece la fórmula de la misma, que es 2 veces la presión arterial diastólica más la presión arterial sistólica sobre 3. Y nosotros a veces nos quedamos solamente en llenar esa fórmula para obtener este valor, sin entender realmente lo que significa el mismo, que en resumidas cuentas lo que nos está diciendo es que también se están perfundiendo los órganos. Pero si tú quieres entender la trascendencia de ello y el cómo es que este valor nos está diciendo esto tan importante, pues quédate en el video. Y para lograr entenderlo, pues tenemos que ir hacia atrás. Entonces estamos viendo que la presión arterial media se conforma de 2 variables, la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Y ellos, pues, es la presión arterial. Así que, ¿de qué se conforma la presión arterial? Ella está conformada por el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Y el gasto cardíaco está conformada por la frecuencia cardíaca multiplicado por el volumen sistólico. Así que, como ves, todo tiene un retroceso. De forma en la que podríamos decir que la presión arterial media termina siendo la media de esa resistencia vascular periférica por ese gasto cardíaco. Y el entenderlo nos hace lograr entender, valga la redundancia, el cómo el cuerpo varía su tensión arterial. Y con esta variación de la tensión arterial va a variar la tensión arterial media. Pero si nosotros revisamos específicamente la fórmula de la tensión arterial media, pues vemos que estamos multiplicando 2 veces la parte diastólica, solamente estamos sumando la parte sistólica y eso lo estamos dividiendo en 3. Lo que matemáticamente es igual, que decir que 2/3 de la presión arterial diastólica se suman con 1/3 de la presión arterial sistólica, lo que en conclusión significa que le estamos dando mayor protagonismo a la presión arterial diastólica. Y esto tiene su razón de ser, y es porque nosotros sí estamos buscando el promedio, pero el promedio es la tensión arterial que ocurre en el ciclo cardíaco. Y en el ciclo cardíaco, un 60% de este va a prevalecer la presión arterial diastólica, y el otro 40% prevalece la presión arterial sistólica. Ahora, preguntémonos, ¿qué es la presión arterial diastólica y qué es la presión arterial sistólica? Cuando hay una contracción, pues se genera mayor cantidad de fuerza. Y esa mayor cantidad de fuerza es lo que nosotros medimos con la tensión arterial sistólica. Y cuando estamos en ese periodo de relajación, estamos contando esa tensión que están haciendo las paredes en ese momento de relajación. Esa es la presión arterial diastólica. Así que nosotros, ya teniendo claro estos conceptos, debemos saber que para que la sangre llegue del punto A al punto B, punto A vamos a decir que es el corazón, punto B va a ser el órgano blanco. Nosotros pues necesitamos de esas fuerzas. Entonces, ese proceso, digamos que no es lineal, porque el corazón, como tú lo has escuchado, late. Y este es el ciclo cardíaco del que te estoy hablando. De forma en la que podríamos ver que este proceso pues no es lineal, sino que tiene sístole, tiene diástole más lenta, tiene sístole, tiene diástole más lenta. ¿Por qué? Porque pues es obvio, en la sístole estamos contrayendo, como si nosotros tenemos una manguera y estamos botando agua y a la manguera la espichamos y hacemos así. Más bien pensémoslo con una crema dental. Cuando nosotros hacemos la fuerza para que salga esa crema, pues es mucho más que cuando no estamos haciendo esa fuerza. Entonces aquí nosotros nos podríamos preguntar una cosa muy importante. ¿Por qué no contamos como esa eficiencia en la perfusión del órgano con la presión arterial sistólica, que es la más fuerte? O bueno, realmente acá nosotros diríamos, a ver, pues no, porque también tenemos una presión arterial diastólica. Entonces de pronto sería más inteligente tener presente el valor más bajo en términos de esa tensión para saber cómo está perfundiendo el órgano. Pero es que, como tú lo sabrás, no es directamente proporcional en muchos casos la presión arterial sistólica con la presión arterial diastólica. Hay una persona que lo puede tener en 120/80, pero hay una persona que lo puede tener en 120/90. Como es, no son lineales. Así que
hay diferentes valores, lo cual no nos estaría dando un mismo parámetro para lograr medirlo en las diferentes personas. Así que nosotros, así como en la tensión arterial normal, tanto en la sistólica como en la diastólica, tenemos valores, pues aquí, como no puede ser de otra manera, también los tenemos. Y ellos son de 70 a 105. Y esto tiene una razón de ser. Cuando nosotros vemos que es menor a 70, pues significa que esas tensiones están modificadas de una forma en la que no está llegando también esa perfusión a los órganos. Cuando nosotros vemos que estamos, por ejemplo, en cuidados intensivos o estamos en un shock, siempre se busca que la persona tenga mayor de 65 en esa presión arterial media. Porque en diferentes estudios se ha demostrado que con esa tensión arterial media se logra tener en óptimas condiciones a los diversos órganos blancos. Un valor disminuido de este, pues nos estará hablando de una futura hipoxia, con ello de un daño orgánico y con ello pues una gran afectación a la persona. Sin embargo, los valores que nosotros deberíamos tener las personas sanas son de 70 a 105. Y aquí es donde ahora nosotros nos hacemos otra pregunta, y es que, ok, estamos viendo que esto nos está midiendo la perfusión de los órganos. Pues entre mayor perfusión mejor, ¿no? Eso quiere decir que si yo tengo un valor de 120, pues va a ser mejor que ese valor del límite superior que te comento de 105. Pero aquí también estaríamos cometiendo un error, porque piensa que es lo mismo con la glucosa. Si no hay glucosa, hay muerte. La glucosa es energía. Entre más glucosa mejor, pues no. Tenemos unos valores específicos, unos valores óptimos, en donde si superamos esos valores óptimos, pues ya no nos está dando la energía que necesitamos, sino que ese exceso se puede convertir en diabetes, se puede convertir en obesidad, se puede convertir en muerte. Y aquí este aumento de la perfusión, lo mismo. Primero, porque nos estará hablando de que representativamente hay unos valores muy altos de tensión arterial. Y todos sabemos que la hipertensión es mala. Y segundo, porque si nosotros estamos generando valores muy altos, pues los vasos no lo logran soportar en muchas condiciones y podemos generar que se rompan los vasos. Y con ese rompimiento de los vasos, que haya muchos problemas. Por ejemplo, imagínate que estamos hablando específicamente del cerebro y se rompe un vaso por esa tensión arterial media muy grande, pues podemos generar un derrame cerebral y con ello también la muerte de la persona. Así que quiero que te quedes que la tensión arterial media sí se ve representado por esta fórmula, pero que esta fórmula tiene su significancia y esta significancia nos habla de qué tan buen pronóstico hay o qué tan mal pronóstico puede tener una persona. Y con esto mismo los intensivistas son los que actúan por medio de los medicamentos, por medio del tratamiento para mantener en óptimas condiciones esos órganos blancos de sus pacientes y con ello mismo de la salud óptima de la persona. Espero que hayas aprendido algo nuevo y que lo hubieras visto desde una lógica diferente, desde una lógica que te haga comprender este concepto de la mejor forma. No siendo más, te dejo acá con otros videos que pueden ser de tu interés. Muchas gracias por quedarte hasta este punto del video.